Domingo cargadito de noticias en cuanto a Kate Middleton, y es que la noticia que hemos sacado esta mañana de que la Casa Real ha renunciado a patrocinios por falta de personal para cubrir la agenda, pues trae nuevas noticias en este sentido. Parece ser que William, y nombran a William, estaría buscando sustituta para Kate Middleton para que se hiciese cargo de esto. Y hay dos candidatas conocidas, una de la familia Windsor y otra no. Sí, otra no. Por cierto que hay una polémica también con Anna Wintour, que es la organizadora de la Met Gala, una de las galas más exclusivas, ahora hablaremos, que parece que ha vetado la presencia de los príncipes de Gales para invitar a Harry y a Meghan. Y atención, porque es que no puede ser más significativo el motivo de esta última gala, que no es otra que la Bella Durmiente. Muy fuerte todo esto. Pero antes vamos a empezar. ¿Os acordáis de la biógrafa de Lady Di? Esta que tiene un canal de YouTube aquí, que sale con los perros y demás, que es una señora, bueno, pues bastante peculiar y con bastante mala leche, ¿eh? Os tengo que contar aquí una serie de cosas que la señora se ha despachado bien a gusto sobre Harry y Meghan, y que denotan también un poco ese clasismo y esa cierta xenofobia que existe por parte de los cronistas reales británicos, algunos, por supuesto no todos, pero sí los que más se acercan a este círculo de la Royal Rota. Voy a coger algunos extractos de lo que ha dicho, porque es que me parece totalmente demencial. Esta fue la que dijo que Archie, el hijo mayor de Harry y Meghan, que había nacido por gestación subrogada y que iba a sacar un libro hablando de eso. No sé, esta señora de verdad alucina. Bueno, pues vamos a empezar con esto de Harry y Meghan, porque dicen que son un problema inmanejable para la Casa Real, y en concreto con su padre. Dice que Harry y Meghan pretenden imponer su propia agenda dentro de la familia real británica, y que ya si la reina Isabel había abordado la marcha de Harry y Meghan de la familia real, pues que el rey Carlos no tiene que tener la necesidad de llamarlo a filas o para que se incorpore, ni absolutamente nada. Luego dicen que, claro, con lo de esto del viaje a Nigeria les ha sentado como un tiro que Harry y Meghan hayan vetado a todos estos medios de la Royal Rota, que dicen que ellos no hacen esto precisamente para salir en los tabloides, que a saber qué se inventan, y que desde luego van a retorcer un poco el motivo de ese viaje. Pues dicen que la tía esta, que Meghan ha logrado involucrar a celebridades menores en sus proyectos, pero que no tienen un gran renombre internacional. No que va. Una de sus mejores amigas, que aparece en la serie Anatomía de Grey, que es no solo un exitazo en Estados Unidos, que es la serie más vista, sino en todo el mundo, pero no tiene renombre ninguno esa actriz, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que vamos, que ha aparecido en el documental de Harry y Meghan, la hemos visto un montón de veces en series y demás, trabajó con ella en Suits y con Meghan y no, Bueno, yo no sé esta señora que se cree, son celebridades menores, tú que no las conoces, pero en Estados Unidos sí son famosos, me parece, vamos. Luego dice que Harry ha utilizado fondos destinados a obras benéficas para establecer una empresa que promueve viajes ecológicos, y empieza a hablar de implicaciones legales y fiscales. A esta señora se le va la olla. Tiene unos prejuicios, además, con el color de piel increíbles para referirse a Meghan, porque ahora cuestiona su herencia nigeriana. Que cómo puede saber ella que tiene un no sé cuánto % de herencia nigeriana. Pues señora, eso se puede saber, y además no necesita tener herencia nigeriana para viajar a Nigeria en un viaje solidario. Pero es que me parecen tantas tonterías, de verdad. Habla de que, claro, que... bueno, es que esto me parece ya del estatus social, de que es incompatible con el color de piel, refiriéndose a Meghan Markle, diciendo
que hay ejemplos contemporáneos de belleza oscura que son reconocidos, pero en otros campos, en otros aspectos, no desde luego con la familia real. Y aquí hace referencia a que el término sangre azul viene de España porque es una familia, como el resto de las europeas, de rasgos claros por los cuales se le ven las venas. Yo a esta señora de verdad no sé qué se ha tomado, pero desde luego le pueden dar muchas aspirinas, vamos a decir, muchas aspirinas, porque yo de verdad lo flipo con este tipo de comentarios, porque es que me parece al final que es que se quedan retratados ellos mismos, porque si cogemos un tabloide de estos donde escriben los de la Royal Rota, tienen ese tono clasista de mirar por encima del hombro, de ellos son como si ellos fueran seres superiores y la gente que no sea caucásica no lo fueran ahí, bueno, pues unos mataos, que tiene que haber de todo en el mundo. Esto que estoy diciendo ha sido objeto de debate, se han hecho tesis universitarias sobre ello, especialmente con esto que tiene que ver, que a lo mejor no es tan sutil como el blackface, pero que es una forma de emborronar un poco la herencia genética y crear desigualdad entre las personas a través del color de piel. Me parece, de verdad, o sea, de todas las cosas que se pueden decir, en fin. Vamos con Kate Middleton, porque resulta que a finales del año pasado, Anna Wintour, que es la que llevaba la revista Vogue, la protagonista, la villana del Diablo se viste de Prada. Bueno, ya creo que conocéis a esta señora, no voy a hacerle yo la biografía. Pues mañana lunes se celebra la Met Gala y la señora estaba buscando en esta exposición que va sobre la moda y tal, estaba buscando desde el año pasado la asistencia de los príncipes de Gales. Esto causó controversia en su momento porque, claro, si acuden los príncipes de Gales significa que no acuden los Harry y Meghan, los Sussex, en este sentido. Este año, como he dicho, el motivo es La Bella Durmiente, pero lo he dicho mal. La exposición se titula El despertar de la Bella Durmiente. Bueno, es una de las galas de moda, pues yo creo que más importantes. Dicen, entre los tesoros expuestos se encontrarán diseños originales de casas de moda icónicas como Christian Dior, Saint Laurent, Winnie o Elsys Cooper. El cartel de este año de famosos va a tener a Zendaya, a Jennifer López, a Chris Hemsworth, que es el marido del Zapataki, a Bad Bunny, que van a ser los copresidentes de la velada. Y en su momento, pues Harry y Meghan se vieron excluidos de la prestigiosa lista de invitados. ¿Por qué? Porque esto lo dijo Anna Wintour, que es quien se encargó un poco de hacerla. La icónica editora en jefe de Vogue. Sí, lo he dicho bien, de la revista Vogue. De la Vogue, vaya. Se habían reservado lugares para William y Kate antes de todo esto, de las operaciones abdominales y demás. Y bueno, pues ella estaba haciendo todo lo posible para intentar que los príncipes de Gales asistiesen a la gala. Extendió una invitación permanente a la pareja. Esto prohibía también a Harry y a Meghan hasta que William y Kate la rechazaran oficialmente. ¿Qué ha hecho ahora la señora? Pues bueno, sabiendo ya que Kate no iba a ir, está invitando a Harry y a Meghan. Es este lunes, con lo cual yo entiendo pues que no van a ir y me parece muy bien. Porque es que esto me parece, además de muy clasista, en fin, la señora los había invitado y ahora los ha vetado. Ahora ya no, ya la invitación no es permanente, ahora ya sí podéis venir. Ahora ya Harry y Meghan sí pueden hacer acto de presencia en esa gala. Bueno, pues si no van, mejor por ellos, porque ¿sabéis cómo hubiera triunfado esta señora? Invitando a los cuatro. Así es como hubiera triunfado. Pero bueno, al final pues nada de esto.
Es verdad que gente de la familia real había asistido a esta gala, como Lady Di en 1996, la princesa Beatriz en 2018 y bueno, pues en 2018 es verdad que pues causó sensación. Y ahora voy a hablar también de Beatriz. Bueno, pues Beatriz es una de las que dicen que va a ser una de las sustitutas de Kate Middleton. Sabéis, en el vídeo que he sacado esta mañana veíamos un poco que bueno, pues que se están quedando sin personal para cubrir los eventos públicos de la agenda real. Pues en este sentido, yo siempre lo he dicho, las hijas de Sarah Ferguson están ahí y yo creo que si... Bueno, a ver, os voy a leer un poco el artículo para poneros en contexto porque si no se me va. A ver... Bueno, dicen que la popularidad de Kate Middleton como un activo destacado de la realeza parece estar disminuyendo, que hay una incertidumbre creciente sobre su situación personal y de salud, marcada por rumores y cambios en la cobertura de los medios. Según el Evening Standard, la princesa Beatriz ha emergido como el nuevo activo más caliente de la realeza, reemplazando a Kate Middleton. Se discute un poco el papel de la princesa Beatriz y su hermana Eugenie en la modernización de la monarquía, siguiendo las recomendaciones de modernizar de su abuelo, el príncipe Felipe. A mí me extraña esto de las encuestas, porque la que publicó el otro día el Daily Mirror, Kate seguía estando la primera, pero solo se centraron pues en los 6 principales, es decir, William, Kate, Carlos, Camila, Harry y Meghan. Bueno, dicen que la prensa está cambiando su enfoque de Kate, solo con Kate Middleton, a otros miembros de la familia real, lo que indica un cambio potencial en la narrativa y la percepción pública de su rol. Se menciona que la salud de Kate Middleton está deteriorándose, lo que agrava la situación y podría estar influyendo en cómo los medios y el público la perciben. Y dicen que más allá de las cualidades de la princesa Beatriz, el enfoque principal debería ser pues el tema de la salud de Kate y su paradero y cómo está, en vez de que Kate ha sido reemplazada en su papel de destacada dentro de la realeza. Lo de la princesa Beatriz yo sí me lo creo y además pues me parece bastante bien. O sea, yo creo que son chicas que no han tenido ningún escándalo. Está por ahí lo del padre. Pero bueno, también dicen que bueno, que se está intentando aupar a estas chicas, pero que se está dejando a otra familia aparte. La del príncipe Eduardo, Sophie Rhys-Jones y sus hijos. A ver, sus hijos son todavía pequeños. Quiero decir, como sustitutas de Kate Middleton, pues estas chicas son un poquito más jóvenes, pero oye, lo pueden hacer las dos. Pero no, ponen solo a Beatriz de sustituta. El caso es que ha salido otra noticia hace apenas nada y digo, a ver cuál es la fuente. Y dicen que, que la que puede sustituir a Kate Middleton en todo esto, que no es otra que Pippa Middleton. Y, a ver, dice esta información, que ahora os diré de dónde viene, que la madre de Kate Middleton tiene conflictos con la familia real y que ese título del que hablábamos hace unas pocas semanas, pues que se le ha negado, ¿no? Que la que va a recibir el título va a ser Pippa Middleton porque está casada con un millonario. Sí, todo esto lo estoy leyendo, dicen que Pippa Middleton es una lady in waiting, es decir, una lady en espera, y dicen que contrasta con otro rol que es la mistress in waiting, la amante en espera, que en este caso, bueno, pues señalan a Rose Hambury. Y bueno, pues dicen eso, que el posible nuevo papel de Pippa va a ser el de sustituta de Kate, que esto podría tener un impacto negativo en la imagen pública del príncipe, si deja a Kate para estar con su hermana Pippa. Esto de verdad es ciencia ficción y ahora veréis la fuente, bueno, dice, se sugiere que Pippa está esperando una situación favorable para asumir plenamente su nuevo rol, que la madre de Pippa y de Kate ve con buenos ojos el ascenso de su hija pequeña, siempre y cuando traiga beneficios económicos, y que hay un ambiente de oscuridad y problemas alrededor del padre, asociándolo con energías negativas.
Se sugiere que el padre de Paipa pudo haber seducido o influenciado para hacer concesiones a cambio de paz o beneficios personales. El padre de Paipa y Kate podría haber dejado todo atrás para evitar enfrentamientos, porque digamos que él no se siente a gusto dentro de lo que es la familia real en el contexto al que llaman religioso o comunitario. Y se pregunta sobre el estado mental y emocional de Kate. Bueno, que esto último de Paipa, si os ha sonado a ciencia ficción, es porque realmente lo es. La fuente de todo esto, sabéis que es una tarotista, sí, un canal de YouTube que habla de que Paipa Middleton, que la hermana de Kate, va a sustituirla en los eventos públicos. Se lo dicen las cartas, se lo dice la bola de cristal, no sabemos, pero vamos, esto ya os digo yo que más falso increíble. Lo de Beatriz y Eugenie sí podría ser más probable. Bueno, ha salido Concha Calleja esta tarde, ha dicho una cosa, mañana lo analizaremos un poquito mejor, porque bueno, pues he encontrado un vídeo que puede aportar más luz a las declaraciones de Concha, en este caso ampliando un poco su teoría sobre lo que ha pasado con Kate Middleton. Mientras tanto, pues estas son las noticias de hoy. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.